El sol caía despacio sobre los campos dorados, tiñendo de cobre los tejados de la hacienda. Isabella, con sus trenzas oscuras recogidas a medias y sus ojos que parecían contener más preguntas que certezas, observaba desde la ventana de su cuarto el corral donde los caballos galopaban libres. Cada tarde, desde que tenía memoria, repetía el mismo ritual: apoyaba la barbilla en el alféizar, cerraba los puños con fuerza y dejaba que el viento que entraba por la ventana le llevara el aroma de la hierba recién cortada y del cuero de las monturas. Ese olor era para ella la promesa de una vida distinta, de una libertad que aún no había conocido. Pero Isabella no era como los demás niños del pueblo. Su pierna derecha, debilitada desde el nacimiento, le había traído años de comentarios llenos de lástima y miradas cargadas de condescendencia. En la plaza, escuchaba a otras niñas hablar de cómo cabalgarían algún día bajo el sol radiante, mientras ella fingía sonreír, guardando para sí el ardiente deseo que la consumía por dentro. No era solo un anhelo, era una necesidad, una certeza que latía en su corazón. Ella también quería montar a caballo, sentir la fuerza de un corcel bajo su cuerpo, escuchar el sonido de los cascos golpeando la tierra como un eco de su propia voluntad. Su madre, Clara, la cuidaba con un amor feroz pero temeroso. Desde pequeña, le había repetido una y otra vez que debía ser prudente, que no podía arriesgarse como los demás. El mundo no es compasivo, hija, le decía, acariciándole el cabello con ternura. Si caes, no tendrás la misma facilidad para levantarte que los otros. Isabella, con los labios apretados, escuchaba en silencio. Amaba a su madre con todo su ser, pero aquellas palabras eran como cadenas invisibles que la mantenían alejada de su mayor sueño. El único que parecía comprender la intensidad de su deseo era don Alejandro, su abuelo. Era un hombre de rostro curtido por el sol y manos firmes que habían trabajado la tierra y cuidado caballos toda su vida. Su andar era pausado, su voz grave, pero en sus ojos brillaba la chispa de quien nunca dejó de creer en los imposibles. Isabella solía acompañarlo a los establos cuando Clara no estaba cerca. Allí, mientras él cepillaba a los caballos o preparaba el pienso, ella se dejaba llevar por la ilusión de que, quizá, algún día, podría cabalgar junto a él. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, don Alejandro la sorprendió acariciando el lomo de Aurora, la yegua más indómita de la hacienda. El animal, de pelaje plateado y mirada intensa, era conocido por rechazar a todo aquel que intentara montarlo. Ni los jinetes más experimentados habían logrado ganarse su confianza. Aurora tenía fama de ser salvaje, imposible de domar. Sin embargo, Isabella, con su mano temblorosa, había conseguido acercarse lo suficiente para posar sus dedos sobre el cuello del animal. Aurora resopló, pero no retrocedió. Don Alejandro, desde la puerta del establo, la observó en silencio. Sus labios se curvaron en una sonrisa contenida. Sabía que aquello no era casualidad. Aurora, con toda su fiereza, parecía haber encontrado en aquella niña frágil algo que los demás no habían sabido mostrar: calma, ternura, una confianza pura. «¿La sientes, verdad?», dijo el anciano, avanzando con paso lento. Isabella se giró sorprendida, como si la hubieran atrapado en un secreto. «Ella no me tiene miedo, abuelo», murmuró, con los ojos brillantes. «Es como si me escuchara, aunque yo no diga nada». Él se agachó a su altura, posando una mano sobre su hombro. «Los caballos sienten lo que hay dentro de nosotros. No se dejan engañar por apariencias. Aurora no responde a la fuerza, sino al corazón. Y tú, pequeña, tienes un corazón más fuerte de lo que crees». Aquella noche, Isabella no pudo dormir. Cerró los ojos una y otra vez, imaginándose sobre el lomo de Aurora, galopando por los campos que se extendían más allá de la hacienda. Su pierna débil no existía en ese sueño. No había limitaciones, solo el viento, la velocidad y la sensación de ser libre. Era tan real que despertó con lágrimas en los ojos. No podía seguir esperando. Tenía que intentarlo. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, y el rumor de que Isabella quería montar a Aurora se extendió rápidamente entre los trabajadores de la hacienda. Algunos lo tomaron como una locura, otros, como una imprudencia. «Esa niña no sabe lo que pide», murmuraban. «Aurora no se deja montar ni por los mejores jinetes, ¿cómo lo hará ella?». Pero los rumores llegaron a Clara, y el miedo se apoderó de su corazón. Corrió hasta el establo, donde encontró a su hija de pie frente al caballo, con don Alejandro a su lado. «Isabella, no», exclamó con voz entrecortada. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes siquiera de tocarla.
no entiendes lo que estás pidiendo. Si lo intentas y algo te pasa, no podré perdonármelo. Isabella, con el labio inferior temblando, apretó los puños y dio un paso al frente. Mamá, si no lo intento, entonces yo nunca podré perdonármelo a mí misma. El silencio cayó como un manto sobre todos. Los peones que se habían acercado dejaron de murmurar. Don Alejandro, con el ceño fruncido pero la calma intacta, esperó. Clara bajó la mirada, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. En su interior, una batalla se libraba entre el miedo y el amor, entre la necesidad de proteger y el deber de dejar volar. Finalmente, con un leve asentimiento, cedió. Si Aurora te acepta, si no te rechaza, entonces lo intentaremos, susurró con voz quebrada. Isabella sintió como su corazón latía desbocado. Miró al caballo, que permanecía sereno, observándola con sus ojos oscuros. Y entonces ocurrió. Aurora avanzó un paso y apoyó suavemente su hocico sobre el hombro de la niña. Isabella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Era la señal que había estado esperando. La multitud contuvo la respiración. El abuelo posó una mano firme sobre el brazo de Isabella. Cuando estés lista, pequeña, yo te ayudaré a subir. Ella cerró los ojos un instante, dejando que la emoción la invadiera. No quería ser recordada por su debilidad ni por sus limitaciones. Quería ser recordada como la niña que soñó con lo imposible y se atrevió a alcanzarlo. Abrió los ojos y, con voz firme, susurró, «Estoy lista». Don Alejandro la alzó con cuidado, colocándola sobre la montura. Isabella sintió como el mundo se detenía. El cuero bajo sus piernas, la fuerza de Aurora bajo su cuerpo, la altura que la separaba del suelo, todo era nuevo, intimidante y maravilloso al mismo tiempo. La yegua resopló suavemente, y ella se aferró con fuerza a la crin. El silencio era absoluto. Clara apretó las manos contra su pecho, con los labios temblorosos, mientras todos esperaban el desenlace. Isabella, con el corazón en la garganta, comprendió que aquel era el inicio de todo. El murmullo del viento recorrió el corral cuando Isabella se sostuvo con firmeza sobre la montura. El silencio que la rodeaba era tan profundo que podía escuchar el golpeteo acelerado de su propio corazón. Aurora, inmóvil bajo ella, parecía medir cada respiración de la niña, como si supiera que aquel instante era tan frágil como decisivo. Don Alejandro permanecía a su lado, con los brazos atentos por si algo salía mal, aunque en el fondo confiaba en que Isabella y la yegua ya habían encontrado un lazo invisible. Clara, con el rostro húmedo de lágrimas, mantenía las manos sobre su pecho como si quisiera sostener el corazón que amenazaba con desbordarse. Los trabajadores de la hacienda miraban sin atreverse a moverse, todos sabían que estaban presenciando un momento que podría convertirse en historia o en tragedia. Isabella cerró los ojos por un instante. Sintió el calor del animal bajo ella, la respiración acompasada, la fuerza latente en cada músculo. Su pierna débil temblaba, pero no era miedo lo que la recorría, era emoción pura, un anhelo contenido durante tantos años que ahora se desbordaba con violencia. Recordó las palabras de su abuelo, no pienses en el miedo, niña. Solo escucha a Aurora. Respiró hondo, aflojó un poco el agarre de sus manos y acarició el cuello de la yegua. Aurora inclinó la cabeza con suavidad, como respondiendo a esa caricia, y entonces dio un paso. Solo uno, pero suficiente para que Isabella sintiera que el mundo entero se movía bajo sus pies. Un murmullo recorrió a la multitud. Clara sofocó un sollozo, mientras don Alejandro, con los ojos fijos en su nieta, murmuró, «Eso es, pequeña, sigue su ritmo». Aurora avanzó otro paso, luego otro, y con cada movimiento Isabella se aferraba más a la vida que siempre había soñado. No era perfecto, su postura era inestable, sus brazos tensos, su respiración entrecortada. Pero estaba allí, sobre el lomo del caballo que nadie había podido domar, y ese simple hecho la convertía en más fuerte que nunca. El silencio se volvió insoportable hasta que, de entre la multitud, alguien susurró, «Está montando, de verdad está montando». Ese murmullo se expandió como fuego entre la gente. Los ojos que antes la miraban con lástima ahora brillaban con asombro. Isabella, sin apartar la vista de su camino, sintió un estremecimiento recorrerla. No estaba solo montando por ella misma, sino por todos aquellos que habían dudado, por quienes habían creído que jamás lo lograría. Clara, con el rostro empapado de lágrimas, comprendió en ese instante que no eran lágrimas de miedo las que brotaban de sus ojos, sino de orgullo.
Veía a su hija transformarse, romper en pedazos las cadenas invisibles que ella misma había ayudado a forjar con su sobreprotección. Y aunque el miedo aún la atenazaba, el orgullo era más grande. Aurora se detuvo un instante, como si esperara que Isabella encontrara su equilibrio. La niña ajustó su postura, cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en su vida no pensó en lo que no podía hacer, sino en lo que estaba logrando. Entonces, Aurora relinchó suavemente y avanzó con un paso más firme. Isabella se balanceó con el movimiento, sus manos se aferraron con decisión, y una sonrisa se dibujó en sus labios. El viento acarició su rostro y, por un instante, se sintió libre. «Muy bien, Isabella», gritó don Alejandro, con el orgullo desbordándole en la voz. «Eso es». Los aplausos aún no habían llegado, pero el silencio estaba cargado de respeto. La niña que todos habían visto como frágil, la que había sido protegida hasta el límite por miedo a que se rompiera, estaba allí, sobre el animal más indomable de la hacienda, demostrando que su espíritu era más fuerte que cualquier limitación. Aurora siguió avanzando lentamente, y con cada paso Isabella aprendía a soltar un poco la tensión, a dejar que su cuerpo se acoplara al ritmo del animal. No era fácil, su pierna más débil se resistía, y el cansancio ya empezaba a notarse. Pero la fuerza que la impulsaba no venía de su cuerpo, sino de lo más profundo de su corazón. De pronto, un relincho fuerte estremeció el corral. Aurora levantó la cabeza bruscamente, inquieta por algún ruido lejano. Clara soltó un grito ahogado, temiendo lo peor, pero Isabella no se asustó. Con voz suave, casi un susurro, acarició el cuello del animal y dijo: «Tranquila, Aurora, estoy contigo». La yegua resopló con fuerza, y poco a poco se calmó. El murmullo de asombro entre la gente se transformó en respeto abierto. Don Alejandro rió bajo, lleno de admiración. «Mira eso, Clara», susurró. «Esa niña no está montando a un caballo, está construyendo un lazo eterno». Clara se llevó una mano a los labios, incapaz de apartar los ojos de su hija. Por primera vez no veía fragilidad en ella, sino fuerza, una fuerza que superaba incluso a la suya. Isabella continuó dando vueltas alrededor del corral, cada paso de Aurora resonando en la tierra como un eco del futuro que se abría ante ella. El público, que al inicio había acudido con la certeza de que verían un fracaso, ahora observaba con respeto. Algunos se inclinaban hacia adelante, otros aplaudían en silencio, incapaces de contener la emoción. Un niño pequeño, con la voz entrecortada, tiró de la manga de su padre y dijo: «Papá, ella sí puede». El hombre, conmovido, asintió con lágrimas contenidas. «Sí, hijo, sí puede». Fue entonces cuando un aplauso aislado rompió el silencio. Al principio tímido, casi un eco, pero en segundos el corral entero se inundó de vítores y gritos de aliento. Isabella, con los ojos brillantes, cerró los párpados y dejó que aquel sonido la envolviera. No necesitaba nada más, había logrado lo que siempre soñó. Aurora, como si comprendiera la magnitud de aquel instante, elevó la cabeza con orgullo y comenzó a trotar suavemente. Isabella contuvo el aliento. El cambio de ritmo fue inesperado, y por un segundo temió perder el equilibrio. Pero la voz firme de su abuelo llegó. «Hasta ella, confía en ella, Isabella. Suéltate y deja que te guíe». La niña respiró profundo, relajó su cuerpo poco a poco y se dejó llevar por el vaivén del trote. El viento azotó su rostro, y la emoción se transformó en pura libertad. No era ya un ensayo ni una prueba, era el inicio de un nuevo destino. Cuando finalmente Aurora se detuvo y don Alejandro se acercó para ayudarla a bajar, Isabella no soltó de inmediato las crines. Quería grabar cada segundo en su memoria, porque sabía que esa primera vez viviría para siempre en su corazón. Clara corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Lo lograste, hija mía, lo lograste», susurró entre sollozos. Isabella apoyó la frente en el hombro de su madre, con voz suave, respondió: «No lo hice solo por mí, mamá, lo hice por todos nosotros». Y mientras los aplausos aún resonaban, comprendió que ese era apenas el primer paso hacia lo imposible. El amanecer cubría la hacienda con un velo dorado cuando Isabella abrió los ojos. Aún sentía en su cuerpo el eco del trote de Aurora, el vaivén que había quedado grabado en su memoria como una melodía que nunca olvidaría. Había pasado la noche entera reviviendo aquel momento, la multitud aplaudiendo, su madre llorando de orgullo y la certeza de haber conquistado lo imposible. Pero junto a esa alegría había despertado una nueva sensación: responsabilidad. Porque ahora sabía que no bastaba con haberlo intentado una vez.
su corazón pedía más. Anhelaba volver a montar, mejorar, aprender a guiar a Aurora con maestría. Y en lo más profundo de sí, comprendía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Don Alejandro la esperaba temprano en el establo, como si hubiera adivinado lo que ella pensaba. El anciano se mantenía erguido, apoyado en su bastón de madera, con una sonrisa que escondía tanto orgullo como prudencia. «Sabía que vendrías», dijo apenas la vio. «No hace falta que me lo digas. Tienes esa mirada que yo también tuve cuando era joven, hambre de seguir adelante». Isabella sonrió, aunque en sus ojos se dibujaba una sombra de duda. «¿Y si no soy capaz, abuelo? ¿Y si todo fue suerte?». Don Alejandro negó con la cabeza, con la calma de quien ha visto muchas generaciones luchar contra sus propios miedos. «No hay suerte en lo que ocurrió ayer, niña. Aurora no se deja engañar. Si te aceptó, es porque vio en ti lo que los demás no ven. Ahora lo que falta no es suerte, sino constancia». El abuelo la guió hasta la cerca donde Aurora pastaba tranquila. La yegua levantó la cabeza en cuanto Isabella se acercó, como si la reconociera de inmediato. El brillo en sus ojos era distinto, ya no la observaba con desconfianza, sino con un respeto silencioso. Isabella acarició su cuello, sintiendo que aquel lazo se fortalecía. Pero la emoción pronto se encontró con la realidad. Montar una segunda vez no fue tan sencillo como la primera. Aurora, aunque mansa con Isabella, era un animal poderoso y sensible, y cualquier error de equilibrio provocaba que se moviera inquieta. Isabella, con su pierna débil, sufría para sostenerse más de unos minutos. Después de la primera vuelta alrededor del corral, cayó en brazos de su abuelo, agotada y con lágrimas de frustración. «No puedo», murmuró entre sollozos. «Mi pierna no me deja». Don Alejandro la sostuvo con firmeza, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien, Isabella. El camino hacia los sueños no está hecho de facilidades. Está hecho de tropiezos, de caídas, de dolor. ¿Crees que yo nunca me caí de un caballo? ¿Que no sangré ni lloré? El que sueña de verdad paga un precio. Y tú, hija mía, ya empezaste a pagarlo». Ella secó sus lágrimas, respiró hondo y asintió. Sabía que no podía rendirse. Durante los días siguientes, el corral se convirtió en su campo de batalla. Bajo la guía paciente de su abuelo, Isabella montaba cada mañana y cada tarde, aunque sus músculos dolieran, aunque su pierna se rebelara contra el esfuerzo. Aurora respondía a sus caricias, pero también la ponía a prueba. Si percibía inseguridad, se detenía, si notaba confianza, avanzaba. Era como si la yegua misma se encargara de enseñarle que la verdadera fortaleza no estaba en el cuerpo, sino en la mente y en el corazón. Clara observaba en silencio. Al principio, cada intento de Isabella era una tortura para ella. Ver a su hija tambalearse, sudar de cansancio y llorar de frustración le rompía el alma. Más de una vez estuvo a punto de intervenir, de detenerlo todo, de gritarle a su padre que dejara a la niña en paz. Pero cuando veía a Isabella levantarse después de cada caída, con los ojos encendidos de determinación, algo dentro de ella también cambiaba. Comprendía que no podía protegerla para siempre, que aquella lucha era la que forjaría a la mujer en que su hija debía convertirse. No todos en el pueblo compartían ese respeto. Las habladurías crecían con cada día que pasaba. Algunos decían que era una imprudencia, que era cuestión de tiempo para que ocurriera una desgracia. Otros murmuraban que era una pérdida de tiempo, que Aurora jamás sería domada. Isabella escuchaba esos comentarios cuando iba con su madre al mercado, y aunque la herían, también la impulsaban a seguir. «Si creen que no puedo, se los demostraré», se repetía en silencio. Una tarde, mientras practicaba con Aurora bajo el sol abrasador, ocurrió algo que marcó un antes y un después. Intentaba mantener el equilibrio en un trote más rápido cuando, de repente, su pierna cedió y perdió la postura. El cuerpo se inclinó hacia un lado y el peligro fue inmediato. Un segundo más y habría caído al suelo. Pero Aurora, como si lo entendiera, frenó en seco y giró suavemente hasta quedar inmóvil, sosteniendo a Isabella con su quietud. La niña, con la respiración entrecortada, abrazó el cuello del animal y rompió en llanto. No de miedo, sino de gratitud. Aurora no solo la había aceptado, la había protegido. Aquel gesto selló un pacto silencioso entre ambas. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, Isabella se sentó junto a su abuelo en el porche de la casa. El silencio del campo era interrumpido apenas por el canto de los grillos. «¿Sabes, abuelo?», dijo ella en voz baja. «Siento que Aurora me cuida, como si supiera lo que necesito.
Don Alejandro la miró con ternura. Los caballos son espejos del alma, Isabella. Si tú le entregas confianza, ella te devuelve lealtad. Pero nunca olvides, no es ella quien te hace fuerte. Esa fuerza ya está dentro de ti. Aurora solo te ayuda a encontrarla. Isabella apoyó la cabeza en el hombro de su abuelo y sonrió. Había aprendido que los sueños no se regalan, se conquistan con esfuerzo, con lágrimas y con caídas. Y en el fondo, comprendía que ese camino apenas estaba comenzando. Al día siguiente, sin embargo, el destino pondría a prueba su determinación de un modo inesperado. La madrugada cayó pesada sobre la hacienda. El viento soplaba con un murmullo inquieto entre los árboles, y en el silencio de la casa se escuchó el gemido apagado de Isabella. Al principio, Clara pensó que su hija se movía en sueños, pero pronto la oyó susurrar con un hilo de voz. «Mamá». Clara se incorporó de inmediato. Encendió la lámpara de aceite y su corazón se paralizó al ver el rostro encendido de Isabella, perlado de sudor, los labios resecos y el cuerpo tembloroso bajo las sábanas. «Dios mío», murmuró con la voz quebrada, al posar la mano sobre su frente ardiente. «Está hirviendo». Isabella intentó sonreír, como si no quisiera preocuparla, pero sus párpados pesaban y la fiebre la arrastraba hacia un delirio espeso, donde la realidad y los sueños se confundían. Don Alejandro, alertado por los ruidos, entró con paso apurado. Bastó una mirada para comprender la gravedad. «Voy a traer al doctor», dijo con tono grave, sin perder un instante. Pero antes de que saliera, un relincho desgarrador sacudió la noche. No era un sonido común, provenía del corral, profundo y vibrante, cargado de angustia. Clara frunció el ceño. «¿Es Aurora?». Don Alejandro se asomó por la ventana. En la penumbra, la yegua se agitaba, golpeando el suelo con sus cascos y lanzando la cabeza al viento, como si respondiera a un dolor invisible. «Ese animal siente lo que le pasa a Isabella», murmuró el anciano, con una certeza que erizó la piel de Clara. «No digas tonterías, padre», protestó ella, aunque su voz carecía de firmeza. Pero el corazón le latía con fuerza al escuchar a su hija, en medio de su fiebre, balbucear un nombre entre susurros quebrados. «Aurora, Aurora». La yegua relinchó de nuevo, y el eco del sonido pareció atravesar las paredes de la casa como una súplica desesperada. El doctor llegó cerca de la medianoche. Tras revisarla, explicó que Isabella sufría una infección que debía ser vigilada con sumo cuidado. «Necesita reposo absoluto y calma. Lo peor que podría hacer es alterarse», dijo mientras guardaba sus instrumentos. Cuando se marchó, la hacienda quedó sumida en un silencio tenso. Solo dos sonidos permanecieron: la respiración entrecortada de Isabella y el relincho incansable de Aurora en el corral. Clara se sentó junto a la cama, acariciando la frente de su hija. «Esto es una señal», murmuró, más para sí misma que para su padre. «¿Señal de qué?», preguntó don Alejandro desde la mecedora. «De que Isabella no está hecha para esto. Que si sigue con esa obsesión por montar, algo peor podría sucederle». El anciano la observó en silencio antes de responder con calma. «¿Y si es al revés?». Clara lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?». Él señaló hacia el corral, donde Aurora seguía inquieta, como si sintiera la misma fiebre que la niña. «Quizás no sea una advertencia para que se detenga, sino una prueba de lo unidas que están». Clara negó con la cabeza, aunque sus ojos revelaban duda. La noche transcurrió lentamente. Isabella se agitaba en sueños, murmurando el nombre de la yegua, y cada vez que lo hacía, Aurora respondía con un relincho. Era como si ambas estuvieran enlazadas por un hilo invisible. Al amanecer, la fiebre empezó a ceder. Isabella abrió los ojos con esfuerzo, encontrando la silueta borrosa de su madre. «Aurora, ¿está bien?». Clara tragó saliva, mirando de reojo a su padre. Don Alejandro asintió con gravedad. «Sí, hija. Está bien». Pero en su interior, Clara sabía que no lo estaba. Aurora llevaba toda la noche sin descansar, llamando incansablemente a Isabella como si compartiera su malestar. Cuando el sol se alzó sobre el horizonte, Isabella ya tenía un único pensamiento claro: debía verla. Aunque su cuerpo aún estaba débil, pidió a su madre que la llevara al corral. Clara se negó al principio, pero comprendió que no podía retenerla. Don Alejandro la sostuvo para ayudarla a caminar, aunque Isabella rechazó el bastón que le ofrecía. Quería llegar por sus propios medios, paso a paso, aunque cada movimiento le costara un esfuerzo doloroso. Aurora la esperaba. Su imponente figura se erguía bajo la luz del mediodía,
con los músculos tensos y la mirada encendida. Pero no relinchaba ni se agitaba, simplemente observaba, como si supiera que Isabella venía hacia ella. La niña se detuvo a unos metros, respirando hondo. El silencio era tan intenso que hasta los peones de la hacienda, reunidos alrededor de la cerca, contenían el aliento. Isabella levantó una mano temblorosa y dio un paso adelante. Aurora bufó, bajando un poco la cabeza, pero no retrocedió. «Estoy aquí, Aurora», susurró la niña con voz suave. «No voy a hacerte daño». La yegua parpadeó lentamente, como si evaluara cada palabra. Un instante después, bajó el hocico y lo acercó con lentitud a la palma extendida. Isabella sintió su aliento cálido entre los dedos y contuvo la respiración. Entonces Aurora cerró los ojos y apoyó suavemente la frente contra su mano. Un sollozo quebró el silencio. Clara, con la mano sobre la boca, observaba con lágrimas en los ojos. Don Alejandro, en cambio, sonrió con orgullo. «Ahí tienes tu respuesta, hija», le dijo a Clara con voz ronca. «No puedes seguir negándolo». Ella se apartó en silencio, incapaz de comprender lo que veía. Isabella, en cambio, sintió que aquel gesto no era solo aceptación. Era un pacto, un lazo de confianza que no necesitaba palabras. El corral entero contuvo el aliento cuando la niña dio un paso más y apoyó su frente contra la del animal. El tiempo pareció detenerse. Aurora no se apartó, al contrario, inclinó su cabeza con humildad, como si se entregara por completo a aquella pequeña dueña de voluntad férrea. Entonces, la calma se quebró. Aurora bufó y pateó el suelo con fuerza, como si dudara de repente. El corazón de Isabella se encogió, pero no retrocedió. Con lágrimas en los ojos, alzó ambas manos y murmuró con firmeza. «¿No te vayas?». Aurora giró levemente la cabeza y la observó con atención. Isabella repitió, esta vez más suave. «No tengo miedo». Y fue como si esas palabras fueran la llave. La yegua relajó los músculos, su respiración se calmó, y bajó la cabeza con una docilidad que nadie había visto jamás. Don Alejandro se aclaró la garganta, emocionado. «Ha sucedido. Ella la ha elegido». Pero Clara no podía aceptarlo. Dio un paso al frente, con el rostro desencajado y la voz temblorosa. «Basta», exclamó, con más desesperación que autoridad. «No puedes arriesgarte así, Isabella. Tú no eres como los demás niños». El golpe fue brutal. Isabella sintió que el aire se le escapaba del pecho, pero no bajó la mirada. Con voz baja, respondió, «¿Y qué si no lo soy? ¿Por qué eso debe decidir lo que puedo o no hacer?». Un silencio tenso cubrió el lugar. Clara estaba a punto de replicar, pero don Alejandro la interrumpió con firmeza. «Déjala decidir». Su hija lo miró incrédula. «¿Cómo puedes estar de acuerdo con esto?». El anciano acarició el lomo de Aurora con calma. «Porque a veces, hija, el miedo no nos protege. Nos encadena». El sol bañaba la hacienda con su luz implacable cuando Isabella volvió al corral. Habían pasado apenas 2 días desde que Aurora había bajado la cabeza en señal de rendición, pero para la niña era como si el mundo entero hubiera cambiado. Sentía dentro de sí una energía nueva, un pulso que la empujaba a avanzar más allá del miedo y la enfermedad. Clara, sin embargo, seguía resistiéndose. Aunque su hija había demostrado un lazo inexplicable con la yegua, la idea de verla montar de nuevo la atormentaba. Por las noches, cuando todos dormían, Clara se quedaba despierta, con la mirada fija en el techo, preguntándose si no estaba siendo una madre débil al permitir que Isabella siguiera ese camino. Don Alejandro lo sabía. Una tarde, mientras observaban desde la cerca cómo Isabella acariciaba el cuello de Aurora, le dijo en voz baja, «Hija, a veces el amor nos hace creer que proteger es lo mismo que retener. Pero no es así». Clara apretó los labios. «¿Y si se cae? ¿Y si no logra sostenerse? ¿Y si un día no vuelve a levantarse?». El anciano la miró con paciencia, como si la respuesta fuera evidente. «¿Y si, en cambio, nunca le permites descubrir de qué está hecha? ¿Y si lo que la destruye no es una caída, sino la certeza de que nunca pudo intentarlo?». Las palabras la dejaron en silencio. Mientras tanto, Isabella avanzaba en su propio aprendizaje. Montar ya no era suficiente, quería comprender a Aurora, anticipar sus movimientos, sentir la fuerza de su respiración como una extensión de la suya propia. Don Alejandro le enseñaba los secretos que había acumulado durante décadas, cómo interpretar las orejas del animal, cómo respirar al mismo ritmo, cómo convertir cada caricia en un mensaje. «Recuerda, niña», le repetía,
los caballos no entienden de gritos ni de cadenas. Solo entienden la verdad. Si estás segura de ti misma, te obedecerán. Si dudas, lo sabrán al instante. Isabella lo escuchaba con atención, pero sobre todo lo ponía en práctica. Pasaba horas junto a Aurora, no solo montándola, sino también cepillándola, llevándola al río, caminando a su lado. Poco a poco, la yegua salvaje que había desafiado a todos en el pasado se volvía dócil bajo su mano, aunque mantenía ese aire indomable que la hacía única. El pueblo entero empezó a hablar de lo que ocurría en la hacienda. Algunos lo celebraban, diciendo que Isabella tenía un don especial. Otros lo criticaban, convencidos de que era una imprudencia peligrosa. Cada comentario llegaba a los oídos de Clara como una espina, y aunque trataba de ignorarlos, no podía evitar que su miedo creciera. Un domingo por la tarde, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Don Alejandro organizó una práctica en el corral frente a varios trabajadores de la hacienda. Isabella debía montar a Aurora y guiarla alrededor del espacio, manteniendo el equilibrio sin ayuda. La niña aceptó el reto con una mezcla de emoción y nerviosismo. Clara, en cambio, estaba al borde de la desesperación. «Papá, esto es demasiado», susurró, tomando el brazo del anciano. «Si algo pasa, confía en ella», respondió él con serenidad. «Si no puede hacerlo, será Aurora quien lo decida». La niña subió con cuidado. El primer movimiento de la yegua fue suave, casi tímido, como si supiera que cargaba un tesoro. Isabella se aferró con firmeza, respiró profundo y dejó que el aire calmara sus nervios. Dio una vuelta completa al corral, y luego otra, mientras los hombres observaban en silencio, sorprendidos por la serenidad del animal. Pero en la tercera vuelta, un sonido inesperado interrumpió la calma, un disparo seco en la distancia, probablemente de algún cazador. Aurora bufó y se agitó, levantando las patas delanteras. Isabella, aunque asustada, no gritó. Recordó las palabras de su abuelo y, en vez de luchar contra la yegua, se inclinó hacia adelante y susurró con voz firme. «Tranquila, estoy contigo». Aurora, contra todo pronóstico, no huyó. Se irguió apenas unos segundos y luego volvió a pisar con calma, como si las palabras de Isabella hubieran bastado para detener la tormenta en su interior. Los peones murmuraron asombrados. Clara se llevó las manos al rostro, ahogando un sollozo. Don Alejandro, con los ojos brillantes, apretó su bastón contra la tierra. «Es ella», dijo en voz baja. «Ella es la única que podía lograrlo». Isabella completó el recorrido y se bajó con cuidado, sus piernas temblando por el esfuerzo, pero con una sonrisa radiante. Aurora se quedó a su lado, inmóvil, con la cabeza baja como si se inclinara ante ella. Esa noche, mientras todos celebraban la hazaña, Clara llamó a su hija a la cocina. La luz de la lámpara iluminaba el rostro cansado pero feliz de Isabella. «Hija», dijo Clara, con la voz entrecortada, «no sabes cuánto miedo tengo. Cada vez que te veo con Aurora, siento que algo malo puede pasar. Pero también veo cómo brillas, cómo respiras de otra manera cuando estás con ella». Isabella tomó la mano de su madre y la apretó con ternura. «Mamá, yo también tengo miedo. Pero cuando estoy con Aurora, siento que no soy la niña débil que todos creen. Siento que soy yo misma». Clara tragó saliva, conteniendo las lágrimas. Comprendió, quizá por primera vez, que su hija no buscaba desafiarla, sino encontrarse a sí misma en ese lazo con el animal. Don Alejandro apareció en el umbral y las observó en silencio. «El coraje no significa no tener miedo», dijo con voz profunda. «Significa seguir adelante a pesar de él». Isabella levantó la mirada y sonrió. Sabía que aquello era solo el inicio de un camino lleno de pruebas. Y estaba dispuesta a enfrentarlas todas. Lo que no sabía era que el destino preparaba un desafío aún mayor, uno que pondría a prueba no solo su vínculo con Aurora, sino también la unión de toda la familia. El cielo se fue oscureciendo poco a poco sobre la hacienda. Era inusual ver nubes tan densas en pleno verano, y sin embargo, esa tarde el aire se sentía pesado, cargado de un silencio extraño que presagiaba algo más que lluvia. Isabella estaba en el establo cepillando a Aurora, tarareando suavemente una melodía que solía cantar su madre cuando ella era pequeña. La yegua permanecía tranquila, con los ojos semicerrados, disfrutando del roce constante de las manos de la niña. Cada vez que Isabella estaba cerca, el animal parecía transformarse. Ya no era la fiera que los trabajadores temían, sino una compañera dócil y atenta.
De repente, un estruendo sacudió la calma. Un rayo iluminó el horizonte y el sonido del trueno retumbó como un cañón. Aurora se agitó, golpeando el suelo con fuerza. Isabella intentó calmarla, acariciando su cuello. «Tranquila, estoy contigo», susurró con la misma voz que tantas veces había funcionado. Pero el viento se levantó con violencia y la tormenta estalló de golpe. El agua comenzó a golpear los techos, los árboles se mecían peligrosamente y los caballos relinchaban inquietos en sus establos. Don Alejandro y Clara salieron corriendo hacia el granero al escuchar los ruidos. «Isabella», gritó su madre, con el corazón encogido. La niña, empapada ya por la lluvia que se colaba entre las maderas, seguía junto a Aurora, que tironeaba nerviosa de la cuerda. Don Alejandro llegó jadeando, apoyado en su bastón. «Sácala de aquí», ordenó a Clara. «Esto es demasiado peligroso». Pero Isabella negó con la cabeza. «Si la dejo, se hará daño. Se golpeará contra la cerca». Un nuevo trueno sacudió el cielo. Aurora se irguió de repente, y la cuerda que la sujetaba se rompió con un chasquido. La yegua salió disparada del establo hacia el campo abierto, desafiando la tormenta. Isabella corrió tras ella, sin escuchar los gritos de su madre. «Isabella, no». Clara salió detrás, pero la lluvia era tan intensa que apenas podía ver. Don Alejandro, aunque sabía que su pierna no le permitiría correr, apretó los dientes y gritó con toda la fuerza de su voz: «Déjala. Es su batalla». El corazón de Clara se desgarró, pero obedeció, paralizada por el miedo. Isabella, con el barro hundiéndose bajo sus pies, siguió el rastro de Aurora hasta el corral grande. Allí, bajo la lluvia torrencial, encontró a la yegua girando en círculos, con los ojos desorbitados. La niña se acercó paso a paso, con los cabellos pegados a la cara y el vestido empapado. «Aurora», dijo con un hilo de voz. «Soy yo». La yegua relinchó, golpeando el suelo, pero no huyó. Isabella dio un paso más, luego otro, hasta que quedó frente a ella. Sus manos temblaban, no de frío, sino de la magnitud del momento. Era como si la tormenta entera la pusiera a prueba. Cerró los ojos y recordó las palabras de su abuelo: «Los caballos no entienden de gritos ni de cadenas. Solo entienden la verdad». Entonces, en medio del vendaval, la niña levantó las manos y las apoyó suavemente en el cuello del animal. Aurora resopló con fuerza, pero no retrocedió. El contacto bastó para que ambas se calmaran. El relincho cesó, los músculos de la yegua se relajaron, y el sonido de la tormenta quedó como un eco lejano en la mente de Isabella. «Estoy contigo», repitió, con voz serena, como si no hubiera rayos ni truenos. Y en ese instante, ocurrió lo impensable. Aurora bajó la cabeza y permitió que Isabella trepara sobre su lomo, sin silla, sin riendas, solo con sus manos aferradas a la crin mojada. Clara y don Alejandro, que observaban desde la distancia, contuvieron la respiración. La yegua, en vez de desbocarse, comenzó a caminar despacio, llevando a Isabella sobre ella. La niña se inclinó hacia adelante, abrazando el cuello de Aurora, dejándose guiar por el instinto. Cada paso era una prueba de confianza, un pacto renovado bajo la furia de la tormenta. Cuando finalmente la lluvia empezó a ceder y los rayos se alejaron, Isabella descendió con cuidado. Cayó de rodillas en el barro, agotada, mientras Aurora se quedaba a su lado, tranquila como nunca. Clara corrió hasta ella y la envolvió en un abrazo desesperado. «Nunca vuelvas a hacerme esto», gritó, con lágrimas que se mezclaban con la lluvia. Isabella, jadeando, apenas pudo responder: «No lo hice por mí, mamá. Lo hice por ella». Don Alejandro llegó último, empapado, pero con los ojos brillando como brasas. «Lo que vi hoy», dijo con solemnidad, «no lo logra cualquiera. Tú y Aurora son una sola alma». La niña lo miró con una sonrisa débil. Sabía que aquel momento la había marcado para siempre. Ya no era la misma. Había enfrentado no solo la tormenta de la naturaleza, sino la de su propio miedo. El silencio volvió al campo cuando las nubes se disiparon. La tierra olía a humedad y el corral estaba cubierto de charcos. Aurora, libre, se quedó cerca de Isabella, como si se negara a apartarse. Clara, agotada, besó la frente de su hija y susurró: «Prométeme que no volverás a arriesgarte así». Isabella la miró a los ojos, seria, madura de golpe. «No puedo prometerlo, mamá, porque sé que aún me queda mucho por aprender». La madre contuvo un sollozo. Entendía, aunque le doliera, que ese camino ya estaba trazado. Isabella no daría marcha atrás.
Esa noche, mientras la hacienda dormía exhausta por la tormenta, don Alejandro se acercó al cuarto de su nieta. Ella estaba despierta, con los ojos fijos en el techo. «No puedes dormir, ¿verdad?», preguntó él. Isabella negó suavemente. «Siento que algo cambió hoy, abuelo. Como si hubiera cruzado una puerta de la que ya no hay regreso». El anciano se sentó a su lado y le acarició la frente. «Así es como empiezan las grandes historias, niña. Y la tuya apenas está comenzando». El amanecer trajo consigo un aire limpio y fresco, como si la tormenta de la tarde anterior hubiera lavado no solo la hacienda, sino también el espíritu de quienes la habitaban. La luz se filtraba entre los árboles, iluminando los charcos que reflejaban el cielo despejado, y el campo parecía un lienzo recién pintado. Isabella salió al corral antes de que los trabajadores llegaran, sus botas aún cubiertas de barro, pero el corazón ligero y lleno de determinación. Aurora la seguía a cada paso, caminando con tranquilidad, como si entendiera que ya nada podría separarlas. «Buenos días, Aurora», susurró la niña, acariciando la crin del animal mientras sus dedos trazaban líneas invisibles sobre su lomo. «Hoy aprenderemos algo nuevo». Los caballos restantes se movían con inquietud, mirándola con curiosidad. Isabella sonrió, consciente de que cada uno de ellos sentía la energía que ella y Aurora habían compartido durante la tormenta. Era un vínculo que iba más allá de las palabras, un lenguaje silencioso que solo ellas entendían. Ese mismo día, el rumor de la hazaña de Isabella comenzó a propagarse por el pueblo. Primero llegaron unos cuantos curiosos, que se acercaban a la valla para mirar sin atreverse a entrar. Entre ellos estaba Mariana, una mujer de mediana edad que caminaba con un bastón y cuya mirada estaba llena de una mezcla de miedo y esperanza. Siempre había amado los caballos, pero jamás había tenido la valentía de subirse a uno. Isabella la vio acercarse y la recibió con una sonrisa cálida. «Hola, Mariana», dijo con naturalidad. «¿Quieres intentarlo?». Mariana tragó saliva, temblando levemente, pero asintió. «No sé si», comenzó, pero Isabella la interrumpió suavemente. «No importa si no sabes. Aquí aprenderás paso a paso». Don Alejandro apareció detrás de Isabella, cruzando los brazos, observando con esa mezcla de orgullo y cautela que siempre lo caracterizaba. «Confía en ella», dijo con un gesto hacia Mariana. «Sabe lo que hace». La mujer avanzó lentamente, acercándose a Aurora y luego a otro caballo dócil que Isabella había preparado para los principiantes. Con paciencia, la niña le enseñó a colocar los pies en los estribos, a sujetar las riendas y, sobre todo, a sentir la respiración y los movimientos del animal bajo ella. «Respira con él», susurró Isabella, colocando suavemente las manos de Mariana sobre el cuello del caballo. «Siente cada latido, cada movimiento. No hay prisa». Los primeros pasos de Mariana fueron torpes. Su pierna temblaba, sus manos se aferraban con fuerza a la crin, pero Isabella la guió con delicadeza, corrigiendo la postura, alentando la confianza. Cada avance era celebrado, cada pequeño logro era un triunfo compartido. Mientras tanto, Pedro, un joven que había perdido parcialmente la movilidad de su brazo izquierdo en un accidente, se acercó con una mezcla de curiosidad y desafío. «Si ella puede, quizá yo también», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Isabella lo recibió con la misma energía positiva y le mostró cómo sostener las riendas con una mano, cómo equilibrarse con el cuerpo y confiar en el caballo. Al principio, Pedro dudó. Su brazo temblaba, su respiración era irregular, y la sombra del miedo se cernía sobre él. Pero poco a poco, al igual que Mariana, comenzó a comprender que no necesitaba fuerza para dominar al animal, sino paciencia, respeto y sincronía. El sol avanzaba, calentando el barro que aún cubría el corral, mientras más personas llegaban atraídas por los rumores. Algunos lo hacían con miedo, otros con incredulidad, y unos pocos con una chispa de esperanza. Cada visitante traía consigo una historia de limitaciones, de cicatrices visibles o invisibles, y todos se encontraban ante la misma prueba, la decisión de confiar en sí mismos y en los caballos. Isabella, aunque cansada, no flaqueaba. Cada enseñanza, cada gesto, cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de la certeza de que estaban construyendo algo más grande que ella misma. No solo era equitación, era libertad, confianza y descubrimiento personal. En medio de la jornada, un grupo de niños se acercó al corral. La mayoría había oído hablar de la hazaña de Isabella con Aurora, y la emoción en sus ojos era palpable.
Algunos temían que los adultos los regañaran, otros sentían que no podrían jamás igualar la valentía de la niña, pero todos querían intentarlo. «Ven, no tengas miedo», dijo Isabella con una sonrisa alentadora. «Aquí nadie será juzgado. Solo necesitas confiar». Los niños miraron los caballos con respeto y asombro. Isabella los guió con paciencia, enseñándoles a acariciar, a hablar suavemente, a sentir cada movimiento antes de siquiera subirse. Era un aprendizaje que no podía medirse en minutos o pasos mecánicos, sino en la conexión que se establecía entre el humano y el animal. Entre los espectadores, Manuel, uno de los jinetes más experimentados de la región, fruncía el ceño. Siempre había visto la equitación como un arte que requería fuerza y técnica estricta, y la idea de enseñar a personas con limitaciones físicas le parecía absurda y peligrosa. «Esto es una locura», murmuró, observando a Mariana dar sus primeros pasos sobre el caballo. «Nunca deberían intentarlo». Don Alejandro apareció a su lado, cruzando los brazos y manteniendo la calma que lo distinguía. «Nunca subestimes lo que la voluntad puede lograr», dijo con firmeza. «A veces, la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la determinación del corazón». Manuel apretó los labios, inconforme, pero no dijo nada más. Sabía que contradecir al anciano no era una opción, y aún así no podía comprender del todo la magia que estaba presenciando. El día avanzó y más personas se animaron a intentarlo. Algunos solo querían tocar a los caballos, sentir la conexión que Isabella había demostrado, pero otros, como Mariana y Pedro, dieron sus primeros pasos sobre las monturas con un miedo que poco a poco se transformaba en orgullo y alegría. Isabella se movía entre todos, ajustando posturas, corrigiendo movimientos, compartiendo palabras de ánimo y celebrando cada logro. Cada sonrisa que veía, cada mirada de confianza, cada pequeño triunfo era un recordatorio de que todo aquello había valido la pena. Las horas de entrenamiento, la tormenta, el miedo, la incertidumbre. Cuando finalmente el sol comenzó a descender hacia el horizonte, el corral estaba lleno de personas que ya no solo habían aprendido a montar, sino que habían descubierto algo de sí mismos que desconocían. La experiencia había dejado una marca indeleble en cada uno. Clara se acercó a Isabella mientras la niña ajustaba la silla de Aurora tras una jornada agotadora. «Nunca imaginé que algo así podría suceder», dijo, con la voz llena de emoción y un dejo de orgullo. «Has enseñado más que equitación, has enseñado valor». Isabella la miró con ternura y respondió: «Mamá, esto es solo el principio. Hay mucho más que podemos lograr juntos». Don Alejandro, observando desde la entrada del corral, suspiró con satisfacción. Sabía que su nieta no solo había encontrado su propia libertad con Aurora, sino que había despertado algo en toda la comunidad. Había transformado la forma en que la gente veía la limitación, el miedo y el potencial humano. Esa noche, mientras los caballos descansaban y la hacienda recuperaba la calma, Isabella se sentó junto a Aurora en el corral, mirando las últimas luces del atardecer reflejarse en el barro y los charcos. «Hoy fue increíble, ¿verdad, amiga mía?», susurró, acariciando la crin del animal. «Pero sé que aún tenemos mucho por hacer». Aurora resopló suavemente, como si comprendiera cada palabra. Isabella sonrió, cerrando los ojos un instante y sintiendo que algo profundo se había despertado en ella y en todos los que habían confiado. El viento nocturno traía consigo promesas de nuevas aventuras, y en el corazón de Isabella había una certeza que no podía negarse. La historia que estaba viviendo apenas comenzaba, y la libertad que había encontrado con Aurora sería solo el primer capítulo de muchas otras conquistas. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y un sol brillante que acariciaba suavemente los prados de la hacienda. Isabella estaba despierta desde temprano, como siempre, y antes de que los trabajadores comenzaran sus labores, ya se encontraba en el corral junto a Aurora. Sus manos recorrían la crin del caballo con suavidad, sintiendo la calidez del animal y su respiración acompasada. Había algo en esos momentos de calma antes del bullicio del día que la llenaba de una serenidad poderosa. Sabía que cada paso que daban juntas reforzaba el vínculo que las unía. «Hoy intentaremos algo distinto, Aurora», murmuró Isabella, con una mezcla de emoción y determinación. «Es hora de aprender a galopar». Aurora resopló y movió las orejas inquieta, como si comprendiera que la jornada traería un nuevo desafío. Isabella se sentó sobre su lomo y ajustó las riendas con cuidado, respirando hondo antes de iniciar los primeros pasos. La niña había aprendido a confiar en sus propios movimientos y en la paciencia del caballo, pero el galopar era un paso completamente distinto. Requería equilibrio absoluto,
coordinación, sobre todo, valentía. Mientras Isabella y Aurora avanzaban lentamente por el corral, Mariana observaba desde la valla, su bastón apoyado a un lado, intentando contener la emoción que la embargaba. Había aprendido a montar de manera segura, pero el galopar aún le parecía un sueño lejano, casi imposible. Pedro, por su parte, estaba más decidido que nunca, con los ojos brillantes de determinación mientras ajustaba la silla de su caballo bajo la supervisión de Isabella. «Recuerda, Pedro», dijo la niña con firmeza. «No se trata de velocidad ni de demostrar algo a los demás. Es sobre sentir al caballo, ser uno con él». Pedro asintió, respirando hondo y recordando cada lección que Isabella le había enseñado, cómo sentir la respiración del animal, cómo anticipar sus movimientos y cómo mantener la calma incluso cuando el miedo amenazaba con apoderarse de él. Cada paso que daban era un pequeño triunfo, y la emoción en sus rostros lo decía todo. El sol subía lentamente, calentando el barro del corral, y más personas comenzaban a acercarse. Algunos lo hacían por curiosidad, otros por pura admiración, y unos pocos con una mezcla de escepticismo y temor. Manuel, el jinete experimentado, observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. A pesar de sus dudas, no podía evitar sentir una especie de respeto silencioso ante la determinación y la paciencia de Isabella. «Esto es una locura», murmuró entre dientes. «No sé cómo alguien puede enseñar algo así a personas que apenas pueden mantenerse de pie sobre un caballo». Don Alejandro, que había estado observando con su calma habitual, se acercó y puso una mano sobre el hombro de Manuel. «No subestimes lo que la voluntad puede lograr», dijo con serenidad. «La fuerza del corazón es más poderosa que cualquier músculo». Mientras tanto, Isabella continuaba guiando a los principiantes. Mariana, tras varios intentos, logró mantener el equilibrio mientras su caballo trotaba suavemente, y la emoción en sus ojos no se podía ocultar. Cada vez que avanzaba un paso más, un pequeño grito de alegría escapaba de sus labios, y quienes la observaban no podían evitar aplaudir y animarla. El día avanzaba y las dificultades aumentaban. Algunos caballos se inquietaban, otros mostraban signos de impaciencia, y más de una vez Isabella tuvo que intervenir con rapidez y calma para evitar accidentes. Pero incluso en esos momentos, su serenidad y confianza transmitían seguridad a los demás, recordándoles que el control no provenía de la fuerza, sino de la comprensión y la paciencia. Una tarde, mientras los rayos del sol caían oblicuos sobre el corral, Isabella decidió enseñar algo que había aprendido de don Alejandro, como leer las emociones de un caballo. «No solo debemos montar», explicó a los presentes. «Debemos entenderlos. Cada movimiento, cada respiro, cada cambio en su postura nos dice algo. Si aprendemos a escuchar, ellos nos guiarán». Los ojos de los principiantes se abrieron, sorprendidos. Nunca habían pensado que montar un caballo pudiera ser tan profundo, tan conectado con el alma del animal. Pedro y Mariana la miraban con atención, intentando captar cada palabra y cada gesto. «Observa, Pedro», dijo Isabella, acercándose a Aurora. «Siente cómo mueve la cola, cómo relaja las orejas cuando está tranquila y cómo cambia la tensión de su cuerpo cuando algo le incomoda. Eso es lo que te permite anticipar sus movimientos y mantenerte seguro». Pedro imitó sus movimientos, tocando suavemente la crin de su caballo y observando cada reacción. Mariana también intentó, y aunque al principio se sintió torpe y distraída, pronto comenzó a notar las pequeñas señales que Isabella había mencionado. La conexión que se formaba era sutil, casi imperceptible, pero poderosa. Mientras Isabella guiaba a los principiantes, un grupo de niños del pueblo se acercó al corral, atraídos por la fama de la niña que había domado a Aurora. Algunos eran demasiado pequeños para montar, pero querían acariciar a los caballos, acercarse al mundo que Isabella había creado. La niña los recibió con la misma paciencia, enseñándoles a acercarse con respeto y suavidad, a tocar sin miedo y a hablar con los animales en un tono calmado y seguro. «Cada uno de ustedes tiene un corazón valiente», les dijo Isabella. «Solo necesitamos aprender a escucharlo y a confiar en él». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Los caballos descansaban, y la hacienda se llenaba de un silencio cálido y tranquilo, interrumpido solo por el murmullo de los árboles y el leve resoplo de Aurora. Isabella se sentó junto al caballo, acariciándole el cuello y respirando profundamente. Don Alejandro se acercó, apoyando su mano sobre el hombro de Isabella. «Has hecho más de lo que imaginé», dijo con voz tranquila pero cargada de orgullo.
No solo has enseñado a montar, has mostrado que la verdadera fuerza está en la determinación y el corazón. Isabella sonrió, con los ojos brillantes de emoción. Todavía hay mucho por hacer, abuelo, dijo con firmeza. Pero hoy, todos han dado un paso hacia algo más grande. Esa noche, mientras los habitantes de la hacienda se retiraban a sus casas y la luz del crepúsculo se apagaba lentamente, Isabella reflexionaba sobre el día. Cada persona que había enseñado, cada gesto de miedo convertido en confianza, cada sonrisa y cada lágrima de orgullo, se grababan en su memoria como recordatorios de que estaban creando algo especial. Aurora resopló suavemente, apoyando la cabeza sobre el hombro de Isabella. La niña sonrió y susurró: «Gracias, amiga mía. Hoy no solo hemos crecido nosotras dos, sino todos los que confiaron en nosotras». El viento nocturno acariciaba los prados, llevando consigo el perfume de la tierra y la hierba recién mojada por el rocío. Isabella sabía que los días siguientes traerían más desafíos, más miedos que superar, pero también más logros y descubrimientos. Cada jornada con Aurora, cada enseñanza compartida, era un paso hacia la libertad, la confianza y la verdadera fuerza que residía en el espíritu humano. Y mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas aparecían en el firmamento, Isabella comprendió que su historia apenas comenzaba, y que lo que hoy había logrado sería solo la base para un futuro lleno de posibilidades y aventuras que ninguna barrera podría detener. La mañana llegó con un cielo nublado y un viento fresco que recorría los prados de la hacienda. Isabella se levantó temprano, con la mente llena de planes y el corazón cargado de emoción y responsabilidad. Hoy no sería un día cualquiera. Había decidido que los alumnos avanzados practicarían en terrenos irregulares, probando su equilibrio y su conexión con los caballos más allá del corral seguro. El sol apenas asomaba entre las nubes cuando Isabella se dirigió al establo, saludando a cada caballo con un toque cálido y un susurro de calma. Aurora, como siempre, se mostró impaciente, agitando la crin y resoplando suavemente, lista para enfrentar lo que viniera. «Hoy enfrentaremos nuevos retos», dijo Isabella mientras ajustaba la silla de montar. «Será difícil, pero confío en ustedes. No se trata de demostrar nada a nadie, sino de descubrir hasta dónde pueden llegar». Mariana y Pedro la observaban con una mezcla de nervios y entusiasmo. Habían aprendido mucho desde los primeros pasos de Isabella, pero los terrenos irregulares presentaban un desafío completamente distinto. Requerían equilibrio absoluto, concentración y la capacidad de anticipar cada movimiento del caballo. Isabella los alentó con paciencia y firmeza, recordándoles que cada error era solo un paso más hacia el dominio del arte de montar. Mientras los alumnos se preparaban, un grupo de aldeanos se reunió cerca del prado. Algunos se mostraban escépticos, otros curiosos, y unos pocos con miedo de que ocurriera un accidente. Manuel, el jinete experimentado, se encontraba entre ellos, cruzado de brazos y con el ceño fruncido, incapaz de esconder su preocupación. Sin embargo, don Alejandro apareció a su lado con su calma habitual. «No olvides», dijo el anciano con voz tranquila, «que la fuerza no siempre proviene del músculo. A veces, proviene del corazón y de la determinación de quienes creen en sí mismos». Isabella guió a sus alumnos hasta el terreno irregular, comenzando con pasos lentos y medidos. Cada movimiento requería coordinación y confianza. El caballo debía responder a sus indicaciones, y ellos debían sentir cada respiración, cada ajuste de peso y cada tensión muscular del animal. Pedro y Mariana se tambalearon varias veces, pero Isabella estaba atenta, lista para intervenir con suavidad y guía cuando fuera necesario. A medida que avanzaban, los desafíos aumentaban. Rocas sueltas, pendientes y charcos hacían que el ritmo del trote fuera irregular y que el equilibrio se volviera una prueba constante. Mariana casi pierde el control varias veces, pero Isabella la alentó con firmeza. «Concéntrate en Aurora, no en lo que hay alrededor. Cada paso que das es un triunfo». Pedro respiró hondo, recordando las palabras de Isabella y las enseñanzas de don Alejandro. Su caballo reaccionó a sus movimientos, y pronto logró encontrar un ritmo estable, sintiendo como cada paso se convertía en una danza entre jinete y animal. Los otros alumnos comenzaron a observar y aprender de cada corrección, de cada gesto y de cada consejo que Isabella ofrecía con paciencia infinita. El viento se levantó, agitando las crines de los caballos y haciendo que el prado se llenara de polvo y hojas. Isabella se detuvo un momento, observando el panorama. Sus alumnos avanzaban con determinación, algunos temerosos, otros confiados, pero todos con la voluntad de seguir adelante. Aurora resoplaba suavemente, apoyando su cabeza sobre la palma de Isabella,
como si reconociera que la niña estaba preparada para guiarlos con firmeza y sabiduría. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un caballo joven, recién llegado al establo y aún sin entrenar, se asustó por un ruido lejano y salió corriendo hacia el prado. El animal estaba descontrolado, y los principiantes que estaban cerca comenzaron a perder la concentración. Isabella reaccionó de inmediato, levantando la voz con firmeza y extendiendo los brazos para indicar calma. «Mantengan la calma», gritó, mientras corría hacia los más cercanos. «No entren en pánico, respiren y sientan a sus caballos». El caos podría haberse descontrolado, pero la presencia de Isabella y la serenidad que transmitía logró contener a los alumnos. Mariana y Pedro respiraron hondo, ajustando sus cuerpos y retomando el control de sus caballos. Aurora permaneció junto a Isabella, inquieta pero firme, lista para intervenir si fuera necesario. El joven caballo finalmente se calmó tras unos minutos de tensión, y Isabella suspiró con alivio. Cada alumno había demostrado una valentía sorprendente, y la situación se convirtió en una lección valiosa sobre la importancia de mantener la calma incluso en medio del miedo. «Hoy no solo aprendieron a montar en terrenos difíciles», dijo Isabella mientras los reunía al final del prado, «sino también a confiar en ustedes mismos y en sus compañeros de corral. Eso es lo que hace la diferencia entre un jinete y alguien que simplemente se sienta sobre un caballo». Los alumnos asintieron, algunos con lágrimas de orgullo en los ojos. Habían superado miedos y límites que antes creían insuperables, y la emoción de cada logro se reflejaba en sus rostros y en la manera en que acariciaban a sus caballos. Al caer la tarde, Isabella condujo a todos de regreso al establo. Los caballos relinchaban suavemente, contentos de descansar después de una jornada intensa. Isabella se sentó junto a Aurora, acariciando su cuello mientras observaba a sus alumnos ayudar a los demás a desmontar y cuidar a sus animales. Mariana sonreía tímidamente, orgullosa de su progreso, y Pedro ajustaba la silla de su caballo con movimientos seguros, confiando cada vez más en sus propias habilidades. Don Alejandro se acercó y apoyó una mano sobre el hombro de Isabella. «Hoy has hecho algo más que enseñar a montar», dijo con voz suave. «Has mostrado que la verdadera fortaleza no está en el músculo, sino en la paciencia, la determinación y la capacidad de inspirar a otros». Isabella sonrió, con los ojos brillantes. «Todavía hay mucho por hacer, abuelo», dijo, «pero hoy todos dieron un paso importante. Hemos aprendido que el miedo no es un enemigo, sino una señal de que estamos listos para crecer». Esa noche, mientras la hacienda se sumía en un silencio cálido y acogedor, Isabella reflexionó sobre el día. Cada obstáculo superado, cada pequeño triunfo, cada gesto de apoyo entre los alumnos se grababan en su memoria como recordatorios de que estaban construyendo algo más grande que ella misma. Aurora descansaba junto a la niña, como si compartiera su orgullo y su satisfacción. Isabella cerró los ojos y susurró: «Gracias, Aurora. Hoy demostramos que la verdadera fuerza reside en el corazón, y que no hay límite que no podamos superar si confiamos en nosotros mismos». El viento nocturno recorrió los prados y los establos, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y de la hierba recién cortada. Isabella sabía que los próximos días traerían nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Cada jornada con Aurora y los alumnos era un paso más hacia la libertad, la confianza y la verdadera fuerza del espíritu humano. Y mientras las estrellas aparecían en el cielo, Isabella comprendió que la historia que estaba viviendo apenas comenzaba. Lo que habían logrado ese día no era solo una victoria personal, sino una inspiración para todos los que alguna vez dudaron de sus capacidades y temieron enfrentarse a sus propios límites. La verdadera aventura apenas estaba empezando, y ella estaba lista para enfrentarla con valentía y determinación. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles, tiñendo los prados de la hacienda con tonos dorados y cálidos. Isabella despertó con un entusiasmo renovado. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que presentaría oficialmente a la comunidad su escuela de equitación, un proyecto que había nacido de sus sueños, de su perseverancia y de la conexión inquebrantable con Aurora, el caballo que había cambiado su vida. Se puso de pie con determinación, sintiendo cada músculo de su cuerpo aún firme tras los días de entrenamiento. Aurora la esperaba en el establo, inquieta, agitando suavemente la crin como si percibiera la emoción de su jinete. Isabella le susurró palabras de calma y orgullo, ajustando la silla de montar con cuidado. «Hoy es nuestro día, Aurora», dijo, acariciando su lomo. «No se trata solo de mí, sino de todos los que han creído, de los que se atreven a desafiar sus propios límites».
Mariana y Pedro llegaron temprano, junto con otros alumnos que habían progresado desde los primeros días. Cada uno traía consigo un brillo de orgullo y una confianza recién descubierta. Algunos todavía dudaban de sí mismos, otros eran audaces y valientes, pero todos compartían la certeza de que estaban a punto de formar parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Don Alejandro, con su porte sereno y su mirada llena de sabiduría, los observaba desde la valla. Rosa, con el corazón latiendo acelerado y los ojos húmedos, estaba allí también, viendo cómo su hija lideraba con firmeza y cariño. La hacienda se llenaba de murmullos mientras los aldeanos llegaban, curiosos y emocionados por presenciar la apertura de la escuela y los logros de la joven que había desafiado todas las expectativas. «Recuerden», dijo Isabella cuando todos se reunieron alrededor del corral principal, «hoy no se trata de demostrar quién es mejor. Se trata de sentir, de escuchar a nuestros caballos, de aprender a confiar en ustedes mismos. Cada paso que den, cada movimiento que realicen, es un acto de valentía». Los caballos relinchaban suavemente, impacientes por iniciar, y los alumnos los acariciaban con cariño, recordando las enseñanzas de Isabella y de don Alejandro. Mariana respiró hondo y subió a su caballo con un temblor inicial, pero al sentir la respiración del animal y la seguridad que le ofrecía, pronto adoptó una postura más firme. Pedro, con una sonrisa confiada, tomó las riendas y comenzó a guiar a su caballo con precisión y delicadeza. El corral se llenó de movimiento, cada jinete mostrando sus habilidades, cada caballo respondiendo con gracia y energía. Isabella se movía entre ellos, corrigiendo suavemente, alentando, guiando con paciencia infinita. El tiempo parecía haberse detenido, cada instante cargado de emoción, cada paso de los caballos resonando como un eco de libertad y determinación. De repente, Isabella se detuvo y alzó una mano, llamando la atención de todos. El viento acariciaba su cabello y los caballos se detuvieron junto a sus jinetes, atentos a su voz. «Hoy», dijo Isabella con firmeza, «no solo celebramos lo que hemos logrado. Celebramos la valentía de cada uno de ustedes, la capacidad de enfrentar sus miedos y descubrir su verdadera fuerza. Este lugar no es solo una escuela de equitación, es un espacio donde los sueños se encuentran con la realidad, donde la voluntad supera las limitaciones». Un silencio reverente se instaló en el corral. Los aldeanos que observaban comenzaron a comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. No era solo una exhibición de habilidades ecuestres, sino un testimonio del espíritu humano, de cómo la perseverancia, la fe y la determinación podían superar cualquier barrera. Isabella montó a Aurora y dio un paso hacia el centro del corral, seguida por Mariana, Pedro y los demás alumnos avanzados. Cada jinete se movía con seguridad, sintiendo la conexión con su caballo, cada trote y cada paso una danza armoniosa de confianza y sincronía. Los caballos parecían entender la importancia del momento, moviéndose con elegancia y respeto, reflejando la dedicación de quienes los montaban. Rosa, con lágrimas de orgullo, observaba a su hija. Comprendió, más que nunca, que Isabella ya no era la niña que ella había protegido con temor, era una joven fuerte, capaz de inspirar y guiar a otros. Don Alejandro asintió con satisfacción, consciente de que la visión de Isabella se había materializado y que había logrado transformar vidas. Los aldeanos comenzaron a acercarse, algunos tímidamente al principio, otros con emoción, para felicitar a los alumnos y conocer más sobre la escuela. Mariana sonrió con orgullo mientras escuchaba a una mujer mayor decirle que la admiraba por su valentía. Pedro compartía su experiencia con un joven que había perdido la movilidad parcial en un brazo, explicando cómo había aprendido a montar y sentirse libre. Isabella bajó de Aurora y se acercó a ellos, con los ojos brillantes y la voz cargada de emoción. «Esto no termina aquí», dijo. «Cada día es una oportunidad de aprender, de superar límites, de descubrir que no hay barreras cuando creemos en nosotros mismos y en la fuerza que llevamos dentro». Aurora resopló suavemente a su lado, como si entendiera cada palabra, y los caballos de los alumnos se acercaron, frotando sus hocicos contra ellos, compartiendo un vínculo de confianza y respeto. La conexión era evidente, no solo era una escuela, sino un lugar donde los corazones y los espíritus se encontraban y crecían juntos. A lo largo del día, Isabella dirigió varias sesiones, corrigiendo técnicas, ofreciendo consejos y motivando a cada alumno. Los progresos eran notables. Quienes al inicio temían caerse, ahora montaban con seguridad. Quienes dudaban de su fuerza, ahora demostraban valentía y equilibrio. Cada caballo parecía reflejar la confianza que Isabella había sembrado en sus jinetes,
y la armonía entre ambos creaba un espectáculo de libertad y cooperación. Al caer la tarde, Isabella se permitió un momento de reflexión. Observó el horizonte, el sol descendiendo detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas. Aurora estaba a su lado, tranquila, con la cabeza apoyada suavemente en su hombro. Los alumnos descansaban junto a sus caballos, riendo, compartiendo historias y sintiendo la satisfacción de un día lleno de logros. Rosa se acercó y puso una mano sobre el hombro de Isabella. «Nunca imaginé que llegaría a verte así», dijo, con la voz cargada de emoción. «Eres más fuerte, más valiente y más increíble de lo que siempre creí». Isabella sonrió, abrazando a su madre con ternura. «Gracias, mamá», susurró. «Pero esto no es solo mío. Es de todos nosotros, de quienes creen que los límites solo existen para ser superados». Don Alejandro se acercó y puso su mano sobre la cabeza de Aurora. «Hoy has dejado un legado», dijo. «No solo enseñaste a montar, enseñaste a creer, a luchar, a no rendirse. Lo que comenzó como un sueño ahora es un faro de esperanza para todos». Esa noche, la hacienda se llenó de un silencio profundo y sereno. Isabella y Aurora descansaban en el establo, rodeadas de la calma de los caballos y del aire fresco de la noche. Isabella cerró los ojos y susurró: «Esto apenas comienza. Hay muchos más por ayudar, muchos más por enseñar, muchas más almas que necesitan descubrir su fuerza». Aurora resopló suavemente, apoyando su cabeza en la pierna de Isabella, y la joven sonrió, segura de que juntas enfrentarían cualquier desafío. Habían alcanzado la libertad, no solo física sino espiritual, y habían aprendido que la verdadera fuerza no proviene del cuerpo, sino del corazón y de la determinación de seguir adelante. En los días que siguieron, la escuela creció. Más personas llegaron, con miedo y dudas, pero también con esperanza. Algunos solo querían mirar, otros se atrevieron a intentarlo, y todos encontraron en Isabella y Aurora un ejemplo de coraje y perseverancia. La comunidad comenzó a cambiar, inspirada por la valentía de una niña que se negó a rendirse, y que enseñó que las limitaciones solo existen cuando uno deja de creer en sí mismo. Isabella sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también oportunidades de crecimiento. Cada paso de Aurora, cada risa de los alumnos y cada mirada de orgullo de su madre y abuelo le recordaban que todo era posible si se enfrentaba al mundo con determinación y confianza. La historia de Isabella y Aurora se convirtió en leyenda en la región, un relato de esperanza, coraje y superación. Pero para ella, no era solo una historia para contar, era una forma de vivir, un recordatorio diario de que la libertad verdadera reside en atreverse a soñar y a perseguir esos sueños sin importar los obstáculos. Y mientras el viento acariciaba los prados, y el sol desaparecía en el horizonte, Isabella montó a Aurora una vez más, dejando que el aire y la tierra le recordaran que su viaje apenas había comenzado, y que nada podría detenerla mientras creyera en sí misma.